Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros el día de hoy. Gracias por darnos la oportunidad de estar en sus casas y también le doy gracias a Dios de traerle la palabra de Dios en esta tarde. La verdad que de nuevo, como siempre, es un placer y es un honor estar aquí con cada uno de ustedes. Y yo creo que este es el día que Dios ha hecho para cada uno de nosotros, este es el día que Dios ha hecho para su vida. Y mientras esperamos que la gente se siga conectando, me gustaría recordarle de que Dios ama al dador alegre. En 1 Corintios 9:7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y eso tenemos que hacerlo de nosotros, porque Dios ama al dador alegre. Demos con alegría, ¿ok? En estos momentos le aparecerá en su pantalla las maneras de cómo enviar, cómo depositar sus diezmos y sus ofrendas. Y por favor, de nuevo, tómese el tiempo para hacer esto. Esto es para su bendición y para bendecir nuestra iglesia. Y también le quiero recordarles que los domingos nos estamos reuniendo a las 11 de la mañana, servicio presencial. No se lo pierda. Dios sigue haciendo cosas increíbles en las vidas de cada una de las personas que nos visitan. Y obviamente que todos aquellos que son miembros, bienvenidos de nuevo. Gracias por estar con nosotros. Y sin más ni menos vamos a empezar. Hoy estaba pensando en el título. Adri siempre me dice, tú tienes buenos títulos, pero este título estaba demasiado largo para la plática de hoy. Entonces lo corté bastante. Lo corté con 3 palabras. Escucha, espera y hace. Escucha, espero y hago. ¿Ok? Escuchar la voz de Dios es la clave para conocer la voluntad de Dios. Obviamente, creo que con eso digo todo. Ese es lo que vamos a estar hablando hoy. De manera de hacer la voluntad de Dios es ¿cómo la podemos hacer la voluntad de Dios? Escuchando la voz de Dios en nuestras vidas. Ahora, la principal forma en la que Dios nos habla hoy en día es a través de la palabra escrita, a través de la Biblia. Cuando queremos oír la voz de Dios, debemos buscar en la Biblia. La mayor parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas ya está plenamente en las páginas de su Biblia. Y es siempre una cuestión de obedecer, es siempre cuestión de hacerlo. Ahora, toda la Escritura es la voluntad de Dios, aunque hay unos pocos lugares en la Escritura que utiliza específicamente el término voluntad de Dios, que puede ser especialmente interesante para aquellas personas que quieren escuchar la voz de Dios. Yo creo que todos nosotros, todos los que me están escuchando en este momento, quieren escuchar la voz de Dios. Ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:18, puede escribirlo, dice lo siguiente: da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 4:3 nos dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es que tengamos una mente sana. ¿Ok? Ahora, hay cosas en la antigüedad donde a veces escuchar la voz de Dios y conocer la voluntad de Dios pudo haber sido una experiencia hasta traumática. Por ejemplo, Saulo de Tarso, se encontró por primera vez con Jesús de una manera bastante dramática. Yo creo que usted puede leer eso en Hechos 8, donde puede encontrar la historia de la conversión de Saulo a Pablo. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Una luz brillante alrededor hizo que Saulo en ese momento se cayera. Entonces escuchó una gran voz que no conoció. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Conmovido y confundido Saulo, imagínese, está en el suelo, está súper confundido, y Saulo responde: ¿quién eres, Señor? La voz volvió a resonar, volvió a decir: yo soy Jesús. Ahora, aunque Saulo había pasado su vida en las escrituras, todavía no sabía o no podía distinguir la voz de Dios. ¿Puede creer eso? Imagínese venir a la iglesia por los años que usted tenga, ¿okay?, de ser cristiano y conocer de la Escritura, pero no seguir o no haber escuchado en su corazón la voz de Dios.
Es bastante duro. Saulo creía que estaba en la cima de su carrera religiosa, solo para descubrir más tarde que pues no estaba en la voluntad de Dios. Imagínense, todo el tiempo sabía las Escrituras, él conocía el Pentateuco, él sabía las Escrituras de memoria y aún así no había escuchado la voz de Dios, no había escuchado la voz de Jesús. ¿Se imagina conocer las Escrituras de Dios, pero nunca conocer su voz? O sea, estar en la iglesia por mucho tiempo, venir y solamente venir y no hacer la voluntad de Dios en su vida. La experiencia de conversión de Saulo sentó las bases para toda su vida. Instantáneamente pasó de Saulo, el perseguidor de cristianos, a Pablo, el apóstol. Había conocido a Jesús, pero hasta que escuchó su voz. Conoció a Jesús, escuchó su voz, se familiarizó con la voz de Jesús. Esta voz es lo que permite a Pablo saber cómo vivir la vida en Dios y cómo hacer el llamado el cual él había sido llamado a hacer. Pablo necesitaba más que las Escrituras para conocer la voluntad de Dios, queridos. Escuchen muy bien, empecé al principio y con eso empecé obviamente diciendo: necesitamos en este tiempo leer la Biblia para escuchar y para saber la voluntad de Dios. En este momento, en este punto de Pablo, él conocía las Escrituras, él conocía del Pentateuco, él conocía, las tenía impregnadas en su corazón, pero aún así lo que él necesitaba era un encuentro personal con Jesús. Pablo confió en la voz de Dios para hablar sobre dónde él iba a viajar, qué decir y cómo cuidar su corazón. Cuanto mejor conocemos a una persona, más nos familiarizamos con los deseos de esa persona, con los deseos de su corazón. Por ejemplo, un niño puede ver que su pelota rebota al otro lado de la calle y puede pararse y decir: mi papá no querría que fuera a traerla si no veo a ambos lados. No tiene que pedirle consejo a su papá sobre cada situación o cada paso que va a hacer, en particular en cualquier cosa de su vida. Él sabe lo que debería de hacer porque conoce a su papá. Ahora, lo mismo es cierto en nuestra relación con Dios. Mientras caminamos con el Señor, obedeciendo su palabra y confiando en su Espíritu, nos damos cuenta que tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que nos dice 1 Corintios 2:16, tener la mente de Cristo. Y muchas personas me han hecho esa pregunta: ¿cómo tengo la mente de Cristo? Conociendo la palabra de Dios, que eso es lo que hablamos anteriormente, y sabiendo la voluntad de nosotros y practicándolo. Lo conocemos y eso nos ayuda a conocer su voluntad, nos ayuda a conocer qué es lo que quiere para nosotros y cómo seguir nuestra vida andando. La verdad es que no solo el pastor necesita escuchar la voz de Dios, todos, escúchenme muy bien, todos necesitamos escuchar la voz de Dios. Sus pensamientos sobre quiénes somos y qué hacemos son tan importantes para nuestra vida, pero ¿puede conocer o puede reconocer la voz de Dios? Hágase esa pregunta. La verdad que esto es para todos nosotros. ¿Estoy reconociendo la voz de Dios en mi vida? ¿Me permito confiar en lo que creo que es la opinión de Dios sobre mi vida? La mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que queremos ese tipo de comunicación con Dios. Sin embargo, la mayoría de nosotros necesitamos también pensar un poquito más en vez de estar hablando. Muchos hablamos mucho, pero no dejamos que las personas hablen con nosotros, no dejamos que Dios realmente nos diga. Escuchamos sin hablar, o empezamos a decir cosas que no tenemos que decir. Entonces tenemos que callar para escuchar realmente lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si usted tiene un corazón dispuesto para escuchar lo que Dios tiene para su vida en esta tarde, creo que los siguientes puntos que voy a hablar van a hacer un cambio en la manera que usted vive su vida y en la manera que usted se relaciona con el Espíritu Santo. Unas cuantas cosas, unas cuantas claves para conocer la voluntad de Dios en su vida. Número 1, recuerde una vez que Dios le ha hablado en el pasado. Esto es muy fácil, la verdad. Y usted puede decir: ¿cuándo fue eso? No me acuerdo. Cualquier persona que haya dicho sí a Jesús
para su salvación, ha escuchado la voz de Dios. Como Pablo, hemos escuchado un llamado, incluso si no nos golpeó, nos tumbó de nuestro caballo, de nuestro burro, aunque algunos tal vez sí fueron tumbados, podemos reflexionar y decir, ¿sabes qué? Si es cierto, yo una vez conocí y escuché esa voz interior en mí, lo que me dijo, lo que Dios quería y cómo Dios me salvó a mí, digamos. No me acuerdo si lo estaba compartiendo con ustedes o en una prédica, pero hace unos cuantos años, cuando yo tenía 14 años, fue cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, y eso pasó en un servicio de adoración y oración. Usted sabe, para aquellas personas que venimos de aquel tipo de iglesias donde hacían oración toda la noche, era una de esas noches. Yo estaba con mi papá estaba ahí y era bastante tarde, yo tenía mucho sueño y mi papá de repente empezó a orar por mí y yo sabía que el Espíritu de Dios estaba en él. Fue tanto de que empecé a sentirlo como nunca antes lo había sentido, y pues pude sentir cómo Dios literalmente estaba diciéndome, eres mi hijo, ¿ok? Pero a la misma vez escuchaba a mi papá. Obviamente, una de las cosas, cómo escuchamos la voz de Dios, es a través de otras personas, y tenemos que estar atentos a escuchar la voz de Dios para hacer la voluntad de Dios. La verdad que cambió mi vida. Entonces, usted puede recordarse cuando Dios le habló, cuando vino usted a los caminos de Dios, usted aceptó a Dios. Váyase de nuevo a eso. Ese pensamiento a mí me llena mucho de alegría pensar eso, no solamente porque mi vida cambió, pero porque especialmente para mí personalmente fue mi papá que hizo esa oración conmigo. Ahora, una vez que recibimos a Cristo por fe, somos hechos hijos de Dios. Él desea guiarnos a su camino. Dios no está tratando de ocultar su voluntad. Escuchen muy bien, Dios no está tratando de ocultar su voluntad. Él quiere revelarla. De hecho, Él ya nos ha dado muchas direcciones en su palabra. Debemos de recordarnos dónde está, a dónde ir, dónde tengo que estar. Todo está en la Biblia, queridos. La siguiente, vea si la paz acompaña la palabra que escuchó. ¿Sabe? Regularmente cuando hay una palabra en mí o en mi corazón, Dios pone una palabra en mi corazón, yo regularmente me tomo un tiempo, medito, oro, y pienso en la palabra que fue dada a mí. Y si siento que hay confianza, que hay paz en esa palabra, sé que viene de Dios. Pero también muchas veces puede haber preocupación, miedos, sentimiento donde no es el más indicado y tal vez haya confusión. Sí puede ser que eso venga de mi interior y que venga de mi propio yo, y es donde podemos ir con otras personas a buscar ya sea confirmación, a buscar consejo con nuestros pastores, con nuestros líderes. Ellos son las mejores personas para buscar consejo, buscar una confirmación. Y hablando de confirmación, otra historia, tengo hoy varias historias, la verdad. Yo sé que Adri, mi esposa, ha contado esa historia algunas veces. No quiero pasarme mucho tiempo en ella, pero va mucho con lo que estamos hablando hoy en día. Hace muchos años, antes que nos casáramos, de hecho, vivíamos en Dallas los dos, ya estábamos comprometidos. Dani, el hermano de Adri, vivía en Port Arthur, Texas, y tuvieron un tipo de concierto, ¿no? Entonces fuimos con Adri nos invitó. De hecho, estaban también mis suegros, los pastores estaban ahí, y pues estuvimos ahí el fin de semana. Dios le habla a Adriana y le dice, ustedes son de esta iglesia, ustedes pertenecen a esta iglesia, y tal, y pues usted sabe, cuando Dios le habla a las mujeres, ¿no? Es así como que, ¡ah! Pero bueno, Adri no me dice nada. Cuando vamos de camino de Port Arthur a Dallas, me empieza a decir lo que está pasando, lo que Dios le había puesto en su corazón, y yo me quedo así con que, ok, good. Pero Dios también me tiene que decir a mí. Entonces se quedó así como que, ok. No pasaron ni 2 días, creo, y Dios me dio una súper regañada. O sea, fue de esas veces que yo me sentí humillado por Dios, porque era como que, hello, te estoy hablando y no pones atención.
Era obvio. Y entonces, muy dentro de mí, aún todavía le dije a Dios, Dios, esto es bastante fuerte, o sea, me estás hablando de moverme. Nosotros teníamos el apartamento ya pagado un mes de renta, creo, en el cual nos íbamos a mover cuando nos casáramos. Nuestros trabajos estaban bien, la iglesia estaba bien, era movernos todo completamente. Pero, y de nuevo, por eso le pedí, Dios, necesito algo más. O sea, yo sé que tú eres el Dios y yo sé que tú me estás hablando, nos has hablado, pero confírmame. Y de repente, desde que pasó eso, que Dios habló conmigo, y 5 días empezaron a venir personas de diferentes personas de la iglesia y personas que no eran de la iglesia y nos empezaban a decir, ustedes no son de aquí, ustedes se van a mover. Fue impresionante, la verdad, pero es escuchar la voz de Dios. Ahora, y esto nos lleva a nuestro siguiente punto, actúen con palabras que requiera obediencia. Esto puede ser muy difícil, porque no solamente es escuchar la voz de Dios, porque Dios a veces nos deja o hace que hagamos pasos de fe. Tenemos que hacerlos con pasos de fe. Deberíamos seguir su ejemplo. Sabemos el ejemplo de Jesús. Dijo una vez una persona, sientes que Dios no te está hablando, sientes que Dios está en silencio, recuerda cuál fue la última palabra que recibiste de Dios y asegúrate de que lo estás haciendo. Si usted siente en su corazón ahorita o en su vida de que Dios ha estado silencioso en su vida, en lo que usted está haciendo, recuerde la última palabra que Dios le dio. Él todavía está ahí. Siga haciendo lo que Dios le dijo. La obediencia invita a una mayor comunicación. La obediencia invita a una mayor comunión con el Espíritu Santo. El Padre busca a personas que se dejan cambiar para siempre haciendo la voluntad de Dios. Incluso ahora Dios está hablando. ¿Qué es lo que Él está diciendo? ¿Está escuchando lo que Dios quiere para su vida? Sea paciente. Puede llevar tiempo conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo saber con certeza si he escuchado la voz de Dios? Tal vez usted está preguntando eso, tal vez jóvenes están preguntando eso. ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios me está hablando? ¿Cómo puedo estar seguro de que esté haciendo la voluntad de Dios? Conocer la voluntad de Dios es a veces difícil porque requiere paciencia. Y naturalmente queremos conocer toda la voluntad de Dios a una vez, pero no es así. Él usualmente no obra de esa manera. Y obviamente vivimos en un mundo donde todo lo queremos bastante rápido. Queremos el internet más rápido. ¿Verdad que sí, muchachos? Queremos que la tele sea más rápido. Queremos nosotros, los jóvenes quieren crecer más rápido. Los que ya estamos en media edad, que no queremos crecer tan rápido. La cosa es que estamos viviendo en un mundo donde queremos todo rápido, pero Dios no trabaja así. Él nos revela un paso a la vez. Cada movimiento es un paso de fe y nos permite continuar confiando en Él. Lo importante es que mientras estamos esperando, que sigamos en el camino donde estamos ocupados haciendo el bien, haciendo lo que Él nos llamó a hacer. Como creyentes, queremos seguir la voluntad de Dios, ir a donde Él quiera que vayamos. No ir donde no quiera que nosotros vayamos. Comprender su dirección en nuestra vida es una señal de un discípulo maduro, queridos. A veces Dios es muy claro, tanto a través de las Escrituras como las circunstancias de la vida. Ciertos aspectos de la voluntad de Dios son muy claros. Algunos son claros todos los días. Es la voluntad de Dios que yo esté agradecido y lleno de alabanza. Es la voluntad de Dios que yo vaya a la iglesia. Es la voluntad de Dios que yo lo alabe. Es la voluntad de Dios que yo sirva en la iglesia. Eso es la voluntad de Dios. Eso es obvio, eso es vida. Es la voluntad de Dios que tenga un corazón humilde, bondadoso y generoso. Es la voluntad de Dios que yo dé mi diezmos y ofrenda. Es la voluntad de Dios que yo ame a mi prójimo. Es la voluntad de Dios que yo ame a mi esposa, que yo ame a mis hijos. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que tenga hambre y sed de Él, de su reino. Es la voluntad de Dios que yo lo siga todos los días, que yo lo busque todos los días. Esa es la voluntad de Dios.
Ahora, esta no es una lista muy simple, pero es la realidad. Y estas cosas que mencioné, pues son suficientes para toda una vida, la verdad, porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, si hay voluntad de Dios que son más directas, es la voluntad de Dios. Cuando nos movemos para El Paso, hay montones de iglesias aquí en El Paso. Usted sabe eso. Dios nos dice, se van a mover El Paso. Nosotros, ok, good, we're happy. ¿A qué iglesia quiere que nos movamos? Y empezamos a orar. Y Dios nos dice, se van a mover específicamente al Paso Palabra Viva. Y van a servir ahí. ¿Qué quieres que haga? No importa, tú vas a seguir ahí. Entonces, es la voluntad de Dios directa que yo esté aquí con ustedes, hablándoles y trayéndoles la palabra de Dios. Porque Dios quiere que esté aquí, estoy en la voluntad de Dios. Ahora, hay desafíos para conocer la voluntad de Dios. Hay decisiones que uno puede elegir una cosa u otra cosa. ¿Qué vocación tiene que usted escoger? ¿Con quién debería casarme? ¿Deberíamos de tener hijos? ¿O qué tipo de ropa o qué color de ropa tengo que usar? Desde los asuntos cotidianos hasta decisiones que cambian la vida. Todos reconocemos que algunas elecciones implican elegir una dirección u otra para alejarnos o traernos al camino de Dios. Ambos caminos podrían incluso ser buenos, pero debemos elegir y queremos elegir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Un segundo desafío, ¿qué pasa cuando la vida toma decisiones por nosotros? ¿Qué sucede cuando las circunstancias y los acontecimientos nos bañan como las olas del mar? ¿Es Dios realmente el autor de toda circunstancia? ¿O es el enemigo que está extendiendo su mano para matar, robar y destruir? Esto también implica escuchar a Dios. Esto también implica hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Me mantengo en contra de la marea o me dejo llevar por la corriente? Y aquí puede haber muchos ejemplos, pero quiero darles que yo también lo viví. Un amigo enfrentó una situación donde escogió el enojo en vez de la cordura. Hace unos cuantos años, cuando vivíamos en Port Arthur, llevamos a unas personas al aeropuerto de San Antonio. Entonces manejamos todo hasta San Antonio. Cuando estamos de regreso de San Antonio a Port Arthur, estamos más o menos como a 30 minutos de Houston. Él iba manejando, íbamos en la carretera, obviamente, íbamos hablando, y cuando de repente, atrás, el carro empezó a moverse de lado a lado, nos fuimos hasta la parte derecha, ya nos quedamos ahí. Gracias a Dios no nos pasó nada. Rápido nos bajamos del carro, vamos a ver cómo quedó el golpe, ¿no? Después vamos a ver al otro carro, a la persona a la cual nos golpeó. Cuando llegamos ahí, este muchacho, baja la ventana, y mi amigo, ahora, quiero recordarle, los dos somos pastores, aún en ese momento somos pastores. Mi amigo de repente, cuando se baja, llega, ¿por qué nos golpeaste? ¿No ves que veníamos bien? Veníamos a la velocidad correcta, y le empieza a gritar, Y el muchacho, o sea, no les miento, el chavo estaba así como que, no sé si estaba drogado, no sé si estaba dormido, no sé qué le estaba pasando por su mente, pero él ni lo estaba escuchando, la verdad. Y estaba así como, y aquel estaba, es que no me entiendes, escúchame, ¿por qué no contestas? Y súper exaltado, que yo le dije, ¿sabes qué? Cálmate, mira, ¿tú estás bien? Sí, me dice. Yo, pues estoy bien. ¿Tú estás bien? Le pregunto al muchacho. Y me hace, ok, no hay problema, vamos a hablar a la policía y todo está bien. Lo agarré y nos fuimos para allá, porque esa es la cosa. Y ese es un ejemplo, tal vez no algo tan impresionante, pero quiero hablarle de cosas cotidianas, cosas que pasan en nuestras vidas. Usted puede aplicarlo a su vida. ¿Se está dejando llevar por todo lo que está alrededor, o se puede calmar y decir, Dios tiene el control? Dios tiene el control de todo. En el libro de 1 Samuel, un adolescente llamado David sufre injusticias y traiciones a manos de muchas personas y aún de familiares. Y por casi 15 años se espera. David puede decir, después de esos 15 años, tenía la intención de Dios de hacer algo en mi vida, pero tuvo que esperar todo ese tiempo para que Dios lo bendiga, para ver que estaba bajo la voluntad de Dios. José tuvo que esperar casi 20 años que todo pasara
Y podemos verlo como el pueblo de Israel y la promesa que tenían por el pueblo de Israel. Algunas promesas se van a tomar tiempo. ¿Estamos dispuestos a caminar con Él día a día? Ya estamos terminando. Estamos dispuestos a caminar con Él día a día, momento a momento. Estamos dispuestos a hacerlo, estamos dispuestos a esperar la voluntad de Dios en nuestra vida, a estar pendientes de su voz para poder hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Empiece a reflexionar sobre el plan de Dios para su vida específicamente. Yo creo que usted pueda ver su corazón en ese momento y realmente puede decir, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? Y yo lo animo a que practique estas cosas, a conocer la voluntad de Dios para su vida, a que pueda recordarse cuándo fue la última vez que Dios le habló a su corazón, o escuchó una palabra de Dios, para que pueda reactivar lo que Dios quiere hacer en su vida, usando los principios de la palabra que fue dicha en esta tarde. Usted puede afinarse, puede guiarse a su plan, al plan de Dios para su vida, y cuando busque su voluntad fervientemente, le aseguro, querido, que usted la encontrará. ¿Por qué no cierra sus ojos conmigo? Le dice, gracias Dios por esta tarde, Señor. Gracias Dios porque tú quieres hacer algo en mi vida. Dígalo, gracias Dios porque yo sé que tú quieres hacer algo en mi vida. Yo quiero escucharte. Yo quiero estar convencido, Dios, de que tú estás en mí. Yo sé que tú tienes un plan para mi vida. Yo quiero hacer la voluntad que tú tienes en mi vida. Si yo estoy ahí en ella, Padre, dame algo que yo pueda escucharte a ti, Señor. Dame una palabra, Padre. Ponme a alguien. Padre, yo oro para que pongas personas, Señor, en la vida de todos aquellos que me están escuchando, para que puedan encontrar que realmente están en el lugar donde tú los has llamado. Ustedes están en el lugar donde Dios les ha hablado, donde Dios los va a bendecir, donde Dios los va a llevar de gloria en gloria. Ustedes están en el lugar donde ustedes van a ser bendición para las naciones. Ustedes están en el lugar donde ustedes van a dar gloria a Dios y el mundo los va a escuchar. Padre, te damos gracias. Dígale, te doy gracias, Dios, te doy gracias. Y pues bueno, muy alegre de estar con ustedes. Los amo mucho. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Recuerde de invitar a personas. Es una fiesta, recuerde, es un Super Bowl. Every Sunday it's a Super Bowl. Este es el tiempo de adorar y exaltar a nuestro Dios como hermanos juntos. ¿Ok? Que Dios les bendiga.